Mira, yo sé quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió, y no nomás leer la Biblia así como, pues ni saber qué onda, ¿verdad? Pero aquí Gálatas 6, déjales digo, los judaizantes, diga judaizantes. Bueno, ahorita lo llegan, pónganme atención un ratito. Los judaizantes, déjales digo, ellos creían en Jesús, pero querían hacer sus obras, sus buenas obras. Ellos eran judíos, entonces ellos guardaban los festejos judíos, iban a las sinagogas a orar, se vestían igual, comían la dieta que requería la religión judía, y aparte aún odiaban o tenían un disgusto a los gentiles, pero creían en Jesús, ¿sí me entienden? Entonces ellos creían en Jesús con la boca, pero en su vida no cambió absolutamente nada. Ellos siguieron la religión que habían seguido desde chiquitos, sabiendo que eso no era lo correcto, ¿sí me está entendiendo? Ellos seguían todas las tradiciones, todas las obligaciones, y aún miraban mal a la otra gente. Pero decían por la boca que creían en Jesús. Y estos mismos son los judaizantes que decían que tú puedes ser salvo creyendo en Jesús, pero tenías que circuncidarte y seguir la religión judía. Entonces, lo que están haciendo, están diciendo, bueno, Cristo, tú muriste en la cruz, pero eso no fue suficiente. Yo aún tengo que hacer otras cosas, ¿sí me entienden? Igual de las cosas que hablamos hace poco. Pero vemos de que confesaban a Cristo con la boca, pero su vida y sus acciones no cambió para nada. Todo siguió igual. Entonces, lo que van a hallar un resumen del capítulo 6, del versículo 1 al 10, él dice aplicaciones particulares y él recomienda ayudar al caído. ¿Cuánta gente ha escuchado que ha pecado en la iglesia y la iglesia los corre? Yo he escuchado iglesias que disciplinan a la gente, ¿y sabe cómo lo disciplinan? Le quitan la Biblia. Qué ridículo, ¿no? Y le quitan la Biblia, y luego si hay gente con disciplina más severa, ¿sabe lo que dicen o lo que hacen? Hacen que la persona llegue tarde, se siente hacia atrás, y esa persona se tiene que ir antes que se acabe el culto. No puede saludar a nadie, no puede hacer nada, porque ha pecado y está en disciplina y no puede contaminar a los demás. Pero aquí, si lo lee en su casa, Gálatas 6 dice ayudar al caído, ayudarlo, ¿verdad? Como les dije, ¿cuántos pecamos? Todos estamos igual de pecadores, ¿verdad? Pero también dice que tenemos que tener humildad y que no hay que cansarse de hacer el bien. Entonces eso está en el versículo del 1 al 10, es lo que usted va a encontrar. Del versículo 11 al 18 lo que va a encontrar son advertencias y la despedida final, la final de la carta. Recuerden que es una carta. ¿Ok? Dice, él escribe con la propia mano. Recuerden, para no traer mucho detalle, Cristo se le apareció a él y él quedó ciego 3 días. Entonces dice que él batallaba con algo físico. Entonces muchos usan esto, dice, yo estoy escribiendo con mi propia mano, y noten qué tan grande es la letra. Entonces no se sabe qué dolencia tenía el apóstol Pablo en su cuerpo, pero dice que él había orado 3 veces a Dios que le quitara esta dolor o dolencia o algo incómodo en su cuerpo, y Dios se lo impidió. Él dijo, bástate de mi gracia. Y qué tremendo. Y si nosotros pudiéramos aprender eso, esto es algo aparte. Digan, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces seguimos a Dios dependiendo cómo Él nos trata? Quítame ese problema, Señor. El apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento y tenía esta dolencia. Y él oró a Dios, Dios, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia. ¿De qué está hablando? De que Cristo murió por él. Y él tiene las 3 cosas. ¿Qué tiene? Perdón de pecados, comunión con Dios, ¿y qué? Y entrada al cielo. Y él dice, bástate de mi gracia. ¿Cuánta gente pararía de ir a la iglesia si Dios le quitara todo, como a Job?
Estoy seguro que muchos, ¿verdad? Pero qué importante, si tú puedes llegar a esa realización de que aunque yo viva en una caja de cartón, yo tengo entrada al cielo por algo que yo no merezco, yo estoy feliz con Cristo. Bástate de mi gracia. Ese es otro mensaje, ¿verdad? Tremendo. Pero vamos a seguir. Entonces, el apóstol Pablo, él advierte sobre los judaizantes y los versículos claves que ya están ahí. Vamos a ver versículo 12 al 17 y nomás vamos a leerlo y despedazarlo. Y si usted tiene su hoja, va a notar que está faltando algunas palabras y aquí van a estar, para que ponga un poquito más atención. Entonces el versículo 12 dice, esto es el final de la carta, esto es ya, él ya está diciendo lo último. Entonces, lo más importante es el principio y el último, ¿sí o no? Hay que poner mucha atención. Entonces, carta tiene 6 capítulos, este es el resumen de todo. Y él dice, estos que quieren obligarlos a circuncidarse, dice, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen toda la ley que dice, ¿verdad? En cambio, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo, el 14. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para el mundo. El 15. De nada vale estar no circuncidados. Pongan atención, dice, lo que sí vale es haber sido creados, ¿qué? De nuevo. ¿Qué se acuerda de Nicodemo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces el 16 dice, reciban paz y misericordia de todos los que viven según esta regla, todos los de Israel de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Cristo. Quiero tomar algunas, vamos a traer ahí una hojita, ¿verdad?, con lo que acabamos de leer. El versículo 12 dice, estos, hablando de quién, los judaizantes, dice, quieren obligarlos a circuncidarse. ¿Lo hacen solamente para qué? Exacto, y no ser perseguidos por la causa de la cruz. Qué importante, este punto es importante. ¿Sabía que en este tiempo los cristianos eran perseguidos severamente? Y hasta el punto en el Coliseo Romano, que es hasta el día de hoy está de pie, parte, ¿verdad?, en Roma. ¿Sabe qué usaban para alumbrar ahí? No había electricidad. Usaban los cuerpos de cristianos y los quemaban, y el aceite del cuerpo quemaba y era lo que alumbraba ese lugar. Igual en los partidos de fútbol, ¿verdad?, o de fútbol americano, saben que hay porristas, ¿verdad? Y las porristas son antes del juego, después del juego, o hay un show como en el Super Bowl, hay un show en la mitad del juego. ¿Sabe qué era el show en aquel tiempo antes que pelearan los gladiadores? Poner familias cristianas y soltaban leones, tigres, o gladiadores iban a matarlos. Y era el entretenimiento de la gente ver eso. Solamente porque eran cristianos, por creer en Cristo, era el costo. Entonces Pablo en este final, es lo que está diciendo, mira, Cristo lo es todo, Cristo lo pagó. Lo que cantamos dice, todo debo a Él. Pues, yo no, dice, el canto no dice, yo no lo hice por mí, dice, pues Él ya lo pagó. Todo debemos a Cristo, hermano, todo. Él lo pagó todo, tú no mereces nada. Y ellos eran crucificados también por ser cristianos. Entonces él al final de esta carta está diciendo la motivación de los judaizantes. Y él dice que mira, esta gente, esta raza, vamos a decir, ¿sabe por qué hacen lo que hacen? ¿Para quedar bien con quién? Con la gente. Dice,
y no quieren ser, ¿qué? Perseguidos. Perseguidos por causa de la cruz. Y esto es tremendo, porque ellos vivían de cierta forma guardando la ley, ¿sí o no? Entonces vino Cristo y fue crucificado por los mismos judíos. Ahora algunos de ellos dicen, creemos en Cristo, pero todavía vivían de la misma forma, haciendo lo mismo, vistiéndose lo mismo, todo lo mismo. Pero ¿sabes por qué? Porque tenían miedo. Ellos no querían el costo que significaba seguir a Cristo. No lo querían hacer. ¿Sí están entendiendo? Dora Leó y yo fui a una conferencia de personas que están tratando de llevar Biblias traducidas a los lenguajes de Arabia, ¿verdad? Que allá la religión más grande es los musulmanes. Entonces, estaba en una conferencia y habla de dos muchachas, menos de 30 años, pasaron en la cárcel 2 o 3 años, solamente por dar Biblias y Nuevo Testamento a la gente. Recuerden, yo les digo, den los folletos, den algo. Imagínate si te costara tiempo en la cárcel poner un folleto. O dar un folleto a tu vecino que diga, oye, ¿ya te dieron uno de estos? No. Ah, mira, fulano está dando folletos, échenlo a la cárcel. Imagínate, por eso las echaron a la cárcel, por regalar Biblias. Entonces, en esta conferencia hablaron de lo difícil que es convertir a la gente. Y yo sé poquito, he estudiado un poquito de los musulmanes. Y yo pensé que era de teoría. Yo le dije, ¿qué es lo que batalla más la gente para seguir a Cristo? ¿Creer más en la Biblia que el Corán? ¿O creer que Jesús es mayor que Muhammad? ¿Verdad? Que según ellos, Muhammad es el profeta, mayor que Cristo. Yo le dije, ¿qué es lo más difícil? ¿O qué es lo que ellos tienen que entender para seguir a Cristo? ¿Y sabe lo que me dijo un misionero que ha estado allá? Dice, todo eso es basura. Lo que batallan es que le cuesta todo en seguir a Cristo. Si ellos siguen a Cristo, la familia los desconoce, los desheredan, les quitan absolutamente todo por seguir a Cristo. Eso es lo que detiene a la gente, seguir a Cristo. Y esto es hoy, en el 2013. Entonces imagínate que el seguir a Cristo te cueste absolutamente todo. Y esto es lo que él estaba diciendo. Mira, los judaizantes son falsantes. Ellos dicen que sigo a Cristo, creo en Cristo, pero viven de la misma forma. ¿Para agradar a quién? ¿Qué dice el versículo 12? A la gente. A la gente. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos penosamente hacemos lo mismo? El domingo, aleluya, gloria a Dios, y alabamos a Dios, pero entre la semana no cambia absolutamente nada de nosotros. ¿Acaso somos mejor nosotros que los judaizantes? Amén, no hay. ¿Verdad? Es difícil. Entonces imagínate, pero Pablo ponía el ejemplo de la motivación de ellos. Mira, ellos hacen esto por esto. Entonces sigue y dice, no importa para nada estar circuncidado o no. Lo que importa que es, creo que dice en el versículo 15, de nada vale estar o no circuncidados. Lea conmigo, dice, lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. Eso quiere decir que tú pongas tu confianza plenamente en Cristo para tu salvación. Y entonces Cristo te va a cambiar. Como les dije, a mí se me hizo muy extraño. Un pastor me dio este ejemplo y me encanta. Dice que él fue a tocar a la casa de un vecino cerca del templo. Y le dijo, ¿te invito a mi iglesia? Ay, cuando tengas chance. Y él dijo, no, es que a mí me gusta la Bud Light. Entonces él dijo, ¿y qué? Dice, no, pues no puedo ir a tu iglesia porque yo tomo. Y él ¿sabe lo que le dijo el pastor? Y cuando él me estaba contando la historia, éramos puros estudiando la Biblia. Y él dice, no hombre, tú vente y tú puedes tomar todo lo que quieras. Y todos en la clase nos quedamos, ¿what? Pero él dice, nosotros no podemos cambiar a nadie. Y creo que si usted ha tratado de cambiar a alguien, sabe que es difícil o es imposible. Pero conociendo de Cristo,
con el tiempo, Dios va a hacer el cambio en tu vida. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, ya cerrando por último, el versículo 17. Es un versículo hermoso, poderoso, que tiene tanto peso y muchas veces es llevado a la ligera. Tan a la ligera que yo vi en el internet uno que tenía un tatuaje de un pescado cristiano y luego tenía este versículo, Gálatas 6, 17. Y déjales digo, me dio rabia, enojo. Y hasta agarré a Dora, mira, ¿cómo puede ser posible? Pero vamos a leerlo, y fíjense qué dice. Dice, de ahora en adelante, esta es la parte de lo que él está escribiendo al último. Entonces, él puso la sección de ellos. Ellos están haciendo lo que hacen para dar a quién? A la gente. Y para ellos creerse mucho que hicieron que ustedes llevaran esa marca en su cuerpo. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es la motivación de tú traer a la gente aún a esta iglesia? ¿Ok? ¿Es en verdad para ayudar a la gente? O para decir, mira, tenemos muchos números, tenemos tanta gente, yo hice que fulano parara de tomar, y yo hice, y que hacen muchas religiones se enaltecen, ¿sí o no? Hay que tener cuidado. Pero vamos a ver la motivación del apóstol Pablo. Entonces dice, al final dice, de ahora en adelante, dice, no quiero que nadie me cause dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Cristo. Entonces ese muchacho tenía el tatuaje y dice, yo tengo las señales en mi cuerpo. ¿Sabe lo que está hablando? Las señales en el cuerpo del apóstol Pablo. Él fue azotado 3 veces y los azotes eran 30 azotes. Los dejaban marcado el cuerpo, la espalda, con cicatrices. Él fue apedreado y dejado por muerto. Ellos pensaban que él lo había matado. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que murió y que Dios lo resucitó. Pero fue dejado por muerto. Fue golpeado varias veces. Fue encarcelado 3 veces. Él sufrió. Él fue náufrago en el mar, imagínate, chocó el barco pero llegaron a una costa y pudieron salvarse. Todo esto él tenía las marcas en su cuerpo. Entonces él los puso a ellos a frente, él les dijo, mira, ellos hacen las cosas para que la gente los mire y para que no los persigan por seguir a Cristo. ¿Y sabe lo que él dice? ¿A mí qué me van a hablar? Yo tengo en mi cuerpo las marcas de seguir a Cristo. Dice, yo no quiero que nadie me diga nada. ¿Y qué le podían decir? Los judaizantes muchas veces le echaban al apóstol Pablo. Le decían que él no era de Dios y decían muchas cosas. Pero qué tremendo, el apóstol Pablo les pone a frente a qué es el problema de ellos. Y él dice, mira, a mí ya no quiero que nadie me diga nada. No quiero más problemas, porque la evidencia de yo seguir a Cristo está marcadas en todo mi cuerpo. ¿Y sabe cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado en Roma. Pero ¿sabe qué? Él fue a Roma a predicar sabiendo que lo iban a matar, y predicó enfrente del rey Agripa. Y el rey de los romanos, ¿sabe lo que dijo? Dice, por poco ¿cómo se dice? Por poco me convences, ¿verdad? Es lo que dice. Dice, por poco me convences. Y ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice, sea por mucho, sea por poco. Dice, yo no pararé de predicar el evangelio. Y él fue para presentarse enfrente de un rey y presentar su defensa de por qué hacía lo que él hacía. Y le costó la vida. Y en la última carta que él escribe de la prisión esperando ser muerto, ¿verdad? En death row, ¿verdad? Le diríamos aquí, dice, he peleado la buena batalla,
he peleado la buena batalla, he hecho lo que necesitaba hacer para seguir a Cristo. Y me impacta este libro de Gálatas, es la primera carta que él escribe y por eso habla con mucha pasión, pero me encanta esta frase. Dice, no, yo no quiero que nadie me diga nada, porque yo llevo marcadas en mi cuerpo las evidencias, ¿verdad?, que he seguido a Cristo. Hoy en día, básicamente, hay una pregunta en la hojita de abajo. Dice, ¿qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Algunos puede ser una cosa, para otros otra cosa. Pero para mí personalmente, me ha hecho a pensar, no ser como los judaizantes, no hacer cosas para fama o por gloria o por ninguna cosa de falsedad, de huequedad, vamos, podemos decir, sino hacerlas por amor a Cristo. Y al final de mi carrera yo pueda decir, a lo mejor no voy a ser torturado o golpeado, pero a lo mejor mis canas, mis debilidades, mi fuerza que flaquea, el dolor, el estrés que paso por ustedes, por mí, por las almas perdidas, por las cosas que yo miro y me da tanta pena el dolor de la gente que está sin Cristo. Todo esto al final de la vida yo puedo decir como Pablo, a mí, ¿qué me van a decir a mí ustedes? ¿Quién me va a acusar a mí si yo llevo las marcas, o sea, mi vida? Yo he seguido a Cristo. Y qué hermoso que no solamente yo, que eso es mi meta, sino que ustedes también lo puedan hacer. Y ustedes pueden vivir de una forma digna del Señor, no por obligación como hemos visto, sino por gratitud, por amor. Y que tú puedas decir como el apóstol Pablo, ¿quién me va a acusar a mí? Mi vida misma es testimonio de que yo sigo a Cristo. Deja acabo con este último ejemplo, pero había un abuelo y estaba en la cama de muerte, y toda la vida le había dicho al nieto, vive para Cristo. Y desde chiquito ese nieto se acuerda que el abuelo le decía, vive para Cristo. Hijo, vive para Cristo, vive para Cristo. Y ya el nieto había crecido, el abuelo estaba en la cama a punto de morir. Y una vez más le dice al nieto, vive para Cristo. Y el nieto, ya con entendimiento, con todo, le dice, pero ¿cómo? Yo no entiendo lo que tú dices de vivir para Cristo. ¿Cómo se vive para Cristo? Y el abuelo dice, mira mi vida. Así como viví yo, así se vive para Cristo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir lo mismo?